Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al Mercado de Industrias Creativas 2022. Estamos en una mesa especial México, liderada por el TEC de Monterrey. Hablamos del rol de la cultura en el desarrollo sostenible y en esta mesa específicamente sobre la cultura y la incidencia en la cohesión social y territorial. Esta mesa va a estar moderada por Sam Cepeda, artista, profesor del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Humanidades. Y Sam, dejo en tus manos esta mesa y estamos deseando escucharla. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera presentarles a quienes amablemente han donado parte de su tiempo y de su expertise para acompañarnos. Lorenia Canavati, ella es directora del Festival Santa Lucía, el Festival Internacional Santa Lucía, que lleva ya tiempo sucediendo en el estado de Nuevo León. Gracias, Lorenia, por estar por acá. Muchas gracias. Gracias. Damos la bienvenida también a Julieta Jiménez Cacho, directora del Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM. Hola. Hola, piso 16. Gracias. Piso 16, gracias. Queremos dar también la bienvenida a Virginia Cebes, maestra de tiempo completo de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, que forma parte de este proyecto de diseño para comunidades en situación de vulnerabilidad. Hola, saludos a todos. Gracias, Virginia. También está por acá Melissa Segura, ella es ahorita secretaria de Cultura del Estado de... Perdón, no te veo. Ya vi, Melissa. Hola, secretaria de Cultura de Estado de Nuevo León. Te agradezco muchísimo, Melissa, estar por acá. Sabemos lo apretada que son las agendas de todas ustedes. ¿Sí nos escuchas? Sí, saludos a todos, gracias. Gracias, Melissa. Tenemos también a Marcela Jiménez, ella dirige el programa de emprendimiento cultural de la Ciudad de México. Hola, Marcela. Agradecemos muchísimo. No te alcancé a escuchar. ¿Sí estás por ahí, Marcela? Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Queremos agradecer estar por acá y nos gustaría ir directo al grano porque hay bastante que dialogar, pero sobre todo temas difíciles. Si bien es cierto, vamos a pensar que la idea común que tenemos al respecto del arte y la cultura es que tiene un rango de acción muy específico. Me parece que la acentuación que todos sus proyectos representan es otorgarle una función al arte y a la cultura que tenga la posibilidad de incidir en circunstancias de las problemáticas sociales que este país está viviendo y otros países del mundo están viviendo. Y la pregunta sería, si ustedes consideran que pudieran tener una imagen por lo menos borrosa de cuál es el estado del arte al respecto de la transformación social en términos de la incidencia que el arte y la cultura puede ejercer sobre ello, ¿no? Y el micrófono es abierto porque sabemos que aquí las expertas son ustedes. Ay, a ver. Pues efectivamente es un poco difícil hablar sobre cohesión social para empezar, ¿no? La cultura me parece a mí que es absolutamente esencial en la vida. La vida no podría entenderse sin la cultura. Y la cultura sí contribuye a generar un poco de contacto y comunicación entre las personas. Solo que la cohesión social, tal cual, tiene muchos aristas, ¿no? Tenemos que pensar en que hay cuestiones de valores y de intereses, pero hay un punto importantísimo y es los recursos económicos, la igualdad económica y social, que es absolutamente necesaria para que la cohesión social exista. Sin eso no existe. Entonces, la cultura puede ayudar en ciertos aspectos de la comunicación,
pero como tal, cohesión social con desigualdad económica, no lo vamos a conseguir. Y justamente el sector cultural no es el que está en mejor situación económica. Es un sector muy precarizado, por lo cual tenemos mucho que hacer en muchos sentidos para buscar salir de la precariedad y por lo tanto empezar a funcionar un poquito con menos desigualdad y de ahí tal vez funcionar. Y creo que es una de las cosas que nosotros hacemos, los que estamos aquí presentes, y que incluso este mercado, mi factoría, es lo que está haciendo, buscando vinculaciones para encontrar puntos de contacto y que los creadores puedan desarrollarse y funcionar mejor económicamente. Por ahí quiero dejar la cosa por ahora. Creo que tienes razón, Julieta. Sin cultura no hay desarrollo, sin cultura no hay crecimiento, sin cultura no existiría la vida, pues, no social, la vida misma. Entonces, la cuestión social tiene muchos factores. Uno de ellos es la confianza en las instituciones, es crear espacios de participación ciudadana, sobre todo participación comunitaria, ¿no? Dentro de la comunidad. Entonces, si bien es cierto que las instituciones tienen programas que impulsan esta participación, creo que aquí es donde entran estos proyectos que cada uno maneja, cada una de nosotras maneja, está al frente de, porque, por ejemplo, nosotros en el programa Imaginación en Movimiento, lo que tratamos ahí es de impulsar estos proyectos de la comunidad artística y cultural que tienen como finalidad mejorar la convivencia social, mejorar estos vínculos en la comunidad donde trabajan, indistintamente o a partir, nosotros les decimos, de las diferencias, ¿no? Porque muchas veces se habla, a pesar de las diferencias, no. Nosotros les decimos que a partir de las diferencias es que se puede encontrar un diálogo, se puede trabajar y dialogar sin violencia, mejorar la convivencia, y lo que hace el programa Imaginación en Movimiento, que se diseña en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es profesionalizar estas prácticas mediante un sistema de acompañamiento, es trabajar con ellos en modelos de intervención comunitaria, en incluso protocolos de seguridad para ir a la comunidad, diagnósticos participativos, y creo que ahí es donde inciden mucho nuestros programas. En lo particular, esto va creando confianza en las instituciones, pero bueno, es un proceso precisamente que se encuentra no en las mejores condiciones, como dice Julieta, porque pues hemos sufrido una reducción de presupuesto, en mi caso del 85%, pero aún así pues vamos trabajando con esta comunidad artística y cultural, que pues como ellos dicen, yo desde que tengo uso de razón he vivido en la crisis, pero bueno, pues vayamos para adelante, ¿no? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Creo que la cohesión social precisamente va por ahí, una de las, esta confianza en las instituciones, la participación ciudadana, se habla también de la valoración de la democracia, etcétera, pero creo que en ese punto donde nosotros tenemos proyectos que mejoran la convivencia social, sí tenemos mucho que platicar. Yo quiero retomar el concepto o la idea de cultura, en el sentido de que la cultura ya está ahí. No es algo que nosotros no es algo que alguien vaya a crear o a llevar a alguna comunidad, ¿no? O sea, no hay comunidad humana, no hay sociedad humana que no haga cultura todos los días. La forma en que las comunidades van desarrollando sus estrategias para sobrevivir el día a día es de entrada ya una cultura. Algo que se ha descubierto, se ha trabajado no solamente desde diseño para vulnerables, que ese fue un proyecto muy específico de la Escuela de Arquitectura que se hizo y que se sigue haciendo, de hecho, en una comunidad pequeña, una colonia
pequeña de aquí de Chihuahua, con la que yo trabajo desde hace 4 años en un proyecto que se llama Acción Ética. Y lo que se ha intentado es dar la oportunidad o gestar la oportunidad para que la gente de la comunidad reconozca la cultura que tiene, identifique las fortalezas de esa cultura. Y cuando entra diseño para vulnerables, a invitarlas a participar, donde están los académicos, los investigadores y los artistas, preguntándoles a las personas que viven en esta colonia cómo es su vida, qué retos se enfrentan. Las mismas personas se van dando cuenta que no van a recibir una ayuda, sino que lo que se quiere es conocerles para entender cuáles son los puntos fuertes que ellos han desarrollado para sobrevivir. Entonces tenemos estas dos y son muchas más conceptos de cultura. Está muy arraigada con la idea del arte, ¿verdad? Que claro que es todo lo que han dicho las dos compañeras, Julieta y Marcela, es completamente aplicable, y que desde las instituciones del Estado está diluido a más no poder, ¿no? Sobre todo en las comunidades más vulnerables, ¿no? De repente, cuando hay algún presupuesto, lo que se hace es buscar una actividad, una expresión artística grande, ¿no? Un concierto, un festival, pero que difícilmente permea los beneficios de tener estas experiencias en las colonias o en las comunidades donde la gente vive al día, ¿no? Y ahora pues sabemos que esto está muy, muy empobrecido y que los programas, incluso que surgen desde la sociedad civil o desde las universidades o de instituciones que no son dependientes del gobierno directamente, pues han batallado mucho más, ¿no? Pero aquí yo quiero subrayar la importancia de entablar este diálogo con las comunidades para que lo que primero surja es el reconocimiento de sus fortalezas y la identificación de la propia cultura, y a partir de ella empezar a construir opciones diferentes o alternativas o mejoras a su situación particular de vida. Bueno, yo creo que por mi parte celebro las coincidencias entre lo que han comentado quienes me antecedieron en la palabra. Ciertamente el tema de cohesión social es un tema que se logra de manera multifactorial, pero en definitiva sí soy una convencida con mis compañeras de que la cultura es ese hilo que puede tejer esos otros factores para lograrlo. Y ciertamente es, si entendemos la cultura, centrada en el ciudadano. O sea, coincido con Marcela en el tema de la participación ciudadana y en el tema de la activación comunitaria o de la creación de comunidad a través de estos mecanismos y de estos procesos culturales. En ese sentido, nosotros, vaya, el sector cultural lo que tiene es la posibilidad de fortalecer las capacidades imaginativas, creativas, simbólicas de las personas, y en ese sentido darles herramientas para luego poder incorporarse a una comunidad, a un contexto, enfrentar una realidad, aportar a ella. Y definitivamente el reto, como bien lo señala Virginia, es poder hacerlo desde las instituciones públicas y realmente llevar el trabajo no hacia las comunidades, sino desde las comunidades, generar las políticas públicas, y entonces, ahora sí, poder aspirar a llegar a un estado, a una meta de cohesión social, o al menos dejar, digamos, terreno fértil para que los otros factores tengan dónde sentar sus esfuerzos. Es en las personas y es en las comunidades, coincido con todas ellas, y creo que sí tenemos un papel muy relevante, y sobre todo lo que me da gusto, al menos eso es lo que percibimos, es que cada vez se entiende mejor la aportación que hacemos al desarrollo sostenible. Creo que eso, este discurso de los ODS y demás, nos han puesto cada vez más el dedo en la importancia y en la aportación que hace cultura, y ya sea a través del arte o de mecanismos de mediación cultural, al final del día es el trabajo con las personas y las comunidades lo que implica en realidad un tema de desarrollo. Bueno, creo que coincido, y gracias, es un honor estar con todas ustedes, con también bendito entre las mujeres. Y hablando sobre el tema, bueno, yo creo que todas más o menos coincidimos en lo mismo. Me encanta la parte que dices, Virginia, de
siempre lo digo, la cultura la vivimos todos los días y la hacemos a diario y no es algo extraordinario que tengamos que resaltar, sino que es parte de nuestro ADN. Desde el festival, eso que tenemos, que es nuestra cultura, ¿estoy yo haciendo eco o es alguien más? ¿Soy yo? Sí. ¿Qué será? No sé, es mi micrófono a la computadora. Perdón. Les voy a tratar de hablar un poco más. Desde el Festival Santa Lucía, además de arropar esa cultura que hace lo que somos, mostramos también esa parte en la que no tienen todos los días, pues no lo pueden vivir a diario, es aspiracional, es algo que quizás no tienen acceso y tenemos como 3 grandes rubros. Uno de ellos es llevar las artes a la calle para que estén en un entorno en el que aquel que va a ver el espectáculo se sienta cómodo porque no tiene que entrar en el teatro, no tiene que vestirse de tal o cual manera, puede vivirlo en el espacio donde camina, donde habita. El otro es una ventana al mundo para mostrar otras culturas. Y en el tema de, arte por el planeta, porque siempre digo, si no tenemos planeta, de nada sirve toda la cultura que tengamos alrededor, porque lo que más debemos de buscar todos es esta cuestión de medio ambiente. Pero me gustaría un poco también leerlo. Además de decir del reto tan enorme que tenemos todos, creo que es el reto que ya hablaron también del tema del presupuesto, que además en estas épocas es un tema muy, muy difícil y un tema que nos obliga a volver a las raíces y decir qué sí puedo hacer con los recursos que tengo. Nuestra visión me gustaría compartirla para que sepan, un poco también por lo que comentaron de un festival que sí, bajar un poco el mundo. ¿Ahí está bien? Creo que sí, mejor. Mejor, ¿eh? Sí, parece que el volumen del micrófono aumenta el eco, entonces... Lo bajo y luego no los oigo, entonces está ahí algo raro, pero no importa, yo hablo y ahorita. Nuestra misión es acercar, como les dije, las artes a la calle, inspirando, transformando y conectando comunidades con sentido de pertenencia, empáticas e incluyentes, con el compromiso de contribuir en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Y el festival llega no solo a un área en específico, sino va a casi todo el estado, a centros de rehabilitación social, penales, vamos a centros comunitarios, para realmente ser parte de la comunidad y llevar arte y cultura a todos los rincones, porque creemos que la cultura es un derecho, ¿no? Y es un derecho para todos por igual. Y pues indiscutiblemente en esto es nuestro reto mayor y creo que por lo que oigo de todas las que estamos en el panel, pues es uno de los objetivos comunes. Agradezco mucho esta primera ronda y tratando de recapitular los comentarios, me surgió otra pregunta. En un escenario en el que definitivamente pareciera que es una constante que se requieren recursos económicos, que pareciera que vivimos cada vez más en un avance de precariedad, o sea, cada año somos más precarios, por lo que parece, ¿no? Y que se coincide en que la cultura es una construcción que viene desde aquellos que están colectivamente empujando a ejercerla. Me surge la pregunta, ¿cómo se puede garantizar continuidad? Entiéndase en las propias iniciativas de los proyectos con quienes ustedes trabajan y para lo cual quiero hacer aquí un paréntesis. Hay entrevistas individuales, presentaciones individuales de los colectivos de cada una de ustedes y que le pediría yo al público que por favor pudieran acercarse a ellas para que tengan el panorama general de cada proyecto. Pero reconectando, cierro el paréntesis, en este universo, ¿cómo podemos garantizar continuidad de los proyectos que se acercan con ustedes, de los proyectos que
se lanzan como convocatoria en medio de esta, pues parece evidente precariedad y por otro lado de la coincidencia de que tenemos que activar a otros, a otras, para que sucedan las cosas, ¿no? Bueno, yo ahí quisiera tomar primero la palabra porque, aunque suena un poco naif, en verdad creo que la continuidad se garantiza a partir de la participación y la implicación de las personas. O sea, los proyectos no están sustentados en las instituciones, es decir, las instituciones cada vez más debemos convertirnos en articuladores y plataformas pero justo este reto, creo que lo planteas muy claro, Sam, es nunca va a haber recursos suficientes para garantizar un programa cultural y artístico en ningún estado, en ningún país, si no lo hacemos autosustentable en términos de participación y autogestión por las propias comunidades. Esto nos lleva también a otra realidad, que es el tema de que el recurso humano es realmente el elemento más importante en la labor cultural y que justamente el recurso humano que trabaja en el sector cultural enfrenta condiciones de precariedad y informalidad laboral muy alto que hemos generado las propias instituciones y los propios gobiernos y que es en donde tendríamos que empezar a poner el foco, porque al final del día es en donde va a estar sentado un proyecto. Entonces, insisto, debiera ser el compromiso de las instituciones de fortalecer el recurso humano que trabaja en el sector cultural y fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en los procesos culturales. Y yo estoy segura que estas dos máquinas funcionando generan de manera, digamos, van a generar la posibilidad de recursos, articulación, vinculación, suma de esfuerzos, pero creo que está ahí, me parece dos claves importantes en el tema de la continuidad de los proyectos. ¿Puedo? Estoy totalmente de acuerdo con Melissa. No se puede garantizar, nosotros no lo podemos garantizar, y eso fortalecer a las personas para que trabajen y puedan funcionar de mejor manera en los distintos ámbitos. Y lo que sí es súper importante es que existan políticas públicas que contribuyan a esto. Y hay algo que les quería compartir, no sé si ustedes conozcan una investigación, un estudio que hizo un canadiense, Gary Neal, que se publicó en noviembre de 2019 y que tiene que ver con una investigación que él hizo sobre la situación en la que estaban las condiciones laborales de los artistas. El título exacto es Cultura y condiciones laborales de los artistas. Aplicar la recomendación de 1980 relativa a la condición del artista. Es un estudio bien interesante porque se va viendo cómo en cada país participaron el 52% de los países que forman parte de la UNESCO, pero aún así fueron como 95 instancias que participaron. Y México no, por cierto. Pero esto es muy interesante ver lo que se ha ido haciendo en cada país. Y a mí me parece absolutamente necesario que en México haya un reconocimiento del artista como trabajador, un reconocimiento de la importancia que el artista tiene en la sociedad y tendría que ser de esa manera. Eso permitiría que hubiera condiciones laborales de contrataciones temporales, de impuestos de cierta manera, en fin. Y esto es algo en lo que tienen que trabajar de manera transversal las distintas secretarías para que esto saliera, porque así se ha hecho en muchos países. En España, justo en 2019, surgió el Estatuto de Artista y creo que ahora en marzo del 2022 es que hubo una actualización de las condiciones. A mí me parece que si eso se consiguiera, estaríamos nosotros, pero vaya, un pasote adelante. Yo no sé, yo no estoy en la posición como para desarrollar una cosa de ese tipo, pero creo que Melissa sí. Entonces, sin presión, claro.
por aquello de cómo garantizar, ¿no? O sea, porque si no, es que creo que hay tantas cosas, o sea, la precariedad en el sector, en el mundo entero, en el sector cultural necesita, absolutamente es necesario del apoyo, de los subsidios, del apoyo de la sociedad, del apoyo de becas, del apoyo, o sea, es absolutamente necesario en todo el mundo. Y en México la precariedad es muy, muy canija, la verdad. Entonces, si eso no conseguimos modificarlo, está muy difícil. Entonces, creo que por ahí puede haber algunos caminos, ¿no? Porque me parece que conciencia social tenemos una poca, pero cohesión social estamos muy lejos. Entonces, bueno, no sé, quería yo dejar este punto de lo del estatuto de artista, la condición de artista como trabajador. Y les recomiendo un montón que lean esto si no lo han hecho, porque va diciendo, va dando como tips de lo que han hecho en cada país. Es muy interesante, muy interesante. Solamente le quiero agregar solamente una pequeña nota a pie a esta referencia que nos das, desde cómo la plataforma México Creativo de la Secretaría de Cultura Federal en los últimos días del mes de mayo publicó también una encuesta acerca de cuál era la ganancia que recibían los artistas durante el periodo de COVID. Y curiosamente, lo que sucede es que había un incremento fenomenal en la producción de productos culturales a partir de los artistas, pero una reducción tremendamente también enorme y fenomenal de los ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Estaban produciendo de gratis durante todo el COVID. Y yo nada más lo dejo como apunte para complementar lo que mencionas y le doy lugar aquí a la siguiente persona que tenía. Ya, perfecto, venga. Bueno, eso que comenta, nosotros lo vivimos durante el festival de la cantidad enorme que había de producción, desviándome un poco al tema que dices, me oyen bien, ¿verdad? De la sobreoferta que había en la cultura en la época de la pandemia, pero estaban dispuestos a trabajar realmente por nada. Entonces sí es muy valioso lo que comentas de impulsar esto, pues sin artistas realmente no habría nada de lo que tenemos y hacemos. Y además de la participación ciudadana que comenta Melissa, creo que hacer lo que hacemos no sería posible sin la colaboración también del gobierno, evidentemente. Creo que es una parte en la que quizás ya estamos acostumbrados que en algunas áreas no apoyen, pero sociedad civil y gobierno juntos detonan muchísimos más temas de cultura que lo que podría ser una sociedad civil sola. Y esto es la manera en la que nosotros podemos llevar a cabo el festival. Además de, creo que es, hablando de herramientas y hablando puntualmente de lo que nosotros hacemos, en este caso nosotros somos un fideicomiso, que gracias a Dios en Nuevo León siguen existiendo, ¿no? Como ya a nivel federal. Y tenemos un patronato que es el que, bueno, sigue como la línea que es la que debe de llevar el festival. Entonces, se puede decir que no está atado 100% a las decisiones del gobierno, y es una de las cosas, de hecho, que la Secretaría de Cultura a nivel federal siempre aplaude y dice que debería de existir mucho más este formato de festivales en otras partes de México para, pues, demostrar o mantener una línea en la que no siempre dependa todo de gobierno. Nosotros podemos recibir también patrocinios, podemos dar recibos deducibles, y esto hace que nos volvamos de alguna manera un festival que puede tener sinergias de sociedad civil, empresas e instituciones públicas y privadas. Entonces creo que esta herramienta es muy valiosa y se replican en algunos otros sectores para poderlo hacer. Aunado a pues, lo que comentó Melissa sobre la participación ciudadana, creo que es muy valioso para poder aumentarla. Yo voy a meter un ruido medio rápidamente nada más. ¿Y les pagan bien a los artistas en el festival? No, y perdón. Que si les pagan bien a los artistas en el festival.
Pues no, fíjate qué pena, pero no les pagamos tan bien. No, entonces... No, o sea, pues los recursos son limitados, obviamente, y ¿sabes qué es lo que pasa año con año? Saben que el festival nosotros no cobramos nada. ¿Hay que entonces? Una disculpa. Ya, ¿me ven? En el festival no cobramos nada, o sea, todos los asistentes es gratuito, y saben los artistas que al hacer esta labor pues está llevando la cultura también a partes donde no pueden pagar. Entonces sí pagamos, obviamente, es un ganar-ganar por parte de ambos, y creo que cada uno hacemos nuestra aportación, los artistas, para llevar esto no al nivel que cobrarían en otra parte, en otro festival o en otra parte del mundo, y de esta manera podemos lograr poder llevar cultura y arte a todos, porque es un esfuerzo de todos. Creo que Marcela, Sí. Marcela por ahí estaba pendiente, ¿verdad? Venga, Marcela. Sí, gracias. Bueno, sí, yo solamente comentarle a Julieta, la verdad es que ese estudio que comenta pues sí, viene a hablar un poco de lo que está pasando con el artista, pero también es triste saber el año en que empezó eso, ¿no? Y en qué año estamos, y la cosa no ha cambiado mucho, que digamos. Hace 32 años. Sobre todo en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir del programa Imaginación en Movimiento, uno de los principales objetivos era ver la cultura desde otra perspectiva. Y entonces, cuando yo les hablo desde la perspectiva no solamente simbólica, sino económica, bueno, cuando surge el programa era así como que, ¿de qué hablas? Pero ¿cómo crees? La cultura no se vende, la cultura y la economía no tienen nada que ver. Y sigue de decirles que varias etapas no se hizo ninguna alusión en las redes de la Secretaría ni en otros lados, porque no era común hablar de eso. Pero afortunadamente el programa se creó su propia publicidad de boca en boca de los propios artistas, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñamos el programa, la óptica por la que la diseñamos no fue de que todos tenemos un emprendedor dentro, ¿no? Empléate a ti mismo. No, esa narrativa no, sino hablamos precisamente de que los artistas tienen un capital muy importante, que es el capital creativo. Y como todo capital deben de saber manejarlo, dónde invertirlo, cómo incrementarlo, con quién hacer alianzas, etcétera. Y eso, por un lado, la derrama económica, lo simbólico, pero sobre todo como motores de desarrollo de bienestar social y de generación de empleo. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle otra dimensión a la cultura, generación de empleo, bienestar social, incidir en el tejido social, crear proyectos que impulsen el diálogo y la cultura de la no violencia, es cuando se empieza a ver desde otra forma y los artistas comienzan a llegar al programa, ¿no? Afortunadamente, desde que empezó el programa, esto ha sido llenísimo. Y algo que también trabajamos con los artistas es que digan lo que cuesta su proyecto, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho vínculos con el sector empresarial, donde ahora ya no se espantan de que un proyecto diga vale 3 millones, 1.500, 600,000 pesos, ¿no? Lo que valga el proyecto es en lo que lo tienes que vender. Sin embargo, también tienen la otra arista social, que trabajan, como dicen, por una causa, que a veces por un reconocimiento, que no les pagan tan bien, pero que no debería de suceder mucho eso, ¿no? Pero afortunadamente los artistas siguen teniendo esta pasión, este compromiso con la sociedad, y creo que en las instituciones, tanto académicas, públicas, en las organizaciones no gubernamentales, debemos precisamente cerrar filas en torno a esto, ¿no? El valor de la cultura, no solo en lo simbólico, sino en lo económico, con la generación de empleo y sobre todo el bienestar social que aporta. Porque en ese sentido, si se entendiera así, nadie tendría ningún problema de invertir en cultura e invertir en empresas culturales.
Entonces, creo que por ahí es el caminito que debemos de tomar, para que también cambie la visión del artista, que creen que el gobierno los tiene que mantener, y tanto en la iniciativa privada también, de repente dicen que es asunto del gobierno. No, es asunto de todos. Entonces, yo ahí lo dejaría. Se me quedó Virginia pendiente, ¿verdad? Sí, quisiera apuntar unas ideas que fueron surgiendo a lo largo de las intervenciones de las compañeras en algunos sentidos. El primero de ellos es que todavía hace falta un reconocimiento más amplio al papel que juega la cultura, y dentro de la cultura la parte de la expresión artística en una sociedad. O sea, mientras no haya una comprensión de toda la sociedad de este papel fundamental, indispensable, tan básico como cualquier ingrediente de la canasta básica de mínima de una familia, ahí debería de estar, ¿no? El acceso a expresiones artísticas, a la recreación, no por nada están en los derechos humanos también, y al reconocimiento y las facilidades para generar las expresiones culturales de las comunidades. Ahí falta mucho, y otra vez, ¿verdad? Pues ¿quién lo tiene que hacer? Pues puede haber un debate al respecto, ¿no? Todos tendríamos que hacerlo, pero ¿cómo le pedimos a quienes no saben todavía de esta importancia, pues que difunda la importancia, ¿no? Y eso implica, yo creo que un reto muy grande para quienes sí estamos en el tema, ¿no? De que busquemos los canales, los medios, de la difusión, para que cada vez se haga más el reconocimiento de que tan importante es la tortilla, los frijoles y poder pagar el recibo de la luz, como tener acceso a lo que estamos hablando ahorita sobre cultura y sobre arte. Ese sería un señalamiento que me gustaría hacer. El otro es que durante la pandemia, muchísimos artistas, muchísimos, yo vi programas y spots y podcasts y demás, hicieron su labor para seguir produciendo, no solamente porque tenían que ganarse la vida, sino porque ellos además se alimentan de seguir produciendo. Y en una época tan dura para la gente, pues los artistas estaban ansiosos de aportar. Y la mayoría de ellos lo hizo a través de la tecnología y de lo digital, porque era lo que había, ¿no? O sea, era el recurso que teníamos para acercarnos a la gente, y era el recurso que tenía la gente pues para hacerse de algo más dentro del encierro y las preocupaciones de la salud del enfermo y de no perder el trabajo, etcétera, etcétera. Y ese es algo que ya no se va a ir. O sea, los artistas yo creo que van a seguir haciendo mucho de su trabajo a través de lo digital, a través de las redes, a través del internet, etcétera. Pero la mayor parte de la gente, de las personas en este país no tiene acceso a internet. Entonces ahí hay un área que se hace falta poderosamente, ¿no? O sea, nuestra sociedad avanzaría muchísimo si todas las colonias y las comunidades en el país tuvieran acceso a internet, y a buen internet, porque a veces ni siquiera en la ciudad tenemos acceso a un buen internet. Yo estoy ahorita en mi oficina en el TEC y es la mejor garantía de que no se me va a cortar la señal, pero si estuviera en mi casa no podría estar tan segura de que así fuera, ¿no? Entonces, una manera de darle continuidad es que estas expresiones artísticas, que además se quedan, bueno, si están en Facebook, si están en YouTube, si están en algún streaming o en el pod o en el Spotify o cualquiera de estos que no son tan caros como Spotify, por ejemplo, que son más accesibles para la gente tendría más oportunidades porque no tendrían que trasladarse, lo cual implica un gasto muy grande, ¿no? Cuando se ponen las ferias en las ciudades, pues el gobierno pone el servicio de transporte para que pueda llevar y traer a la gente en la noche cuando se acaban las fiestas de las ferias, porque además las colonias están tan lejanas unas de otras. La ciudad de Chihuahua, como la mayoría de las ciudades grandes, están muy dispersas, ¿no? Entonces, si hablamos de una continuidad, yo creo que tenemos que quedar claro que esas áreas son áreas de oportunidad valiosísimas y que el costo no es tan alto en comparación con la ganancia.
O sea, sí es padre tener teatros, obviamente, ¿verdad? Tener auditorios, tener salas de exposición, es extraordinario, es bonito, se disfruta, lo que sea, ¿no? Pero es un porcentaje pequeño de cada ciudad la que disfruta de estos espacios. Y en cambio el Internet abriría las posibilidades de esto, así como del trabajo, así como de la educación, así como de muchas otras cosas. Entonces, a mí me parece que ese es un área de oportunidad muy grande para nuestro país. No sé si, Melissa, traes por ahí algo, te vi tú con intención de agregar algo extra, ¿no? No, nada más comentar, bueno, en cuanto a lo que decía Julieta, ciertamente es responsabilidad de las instituciones de gobierno generar estos cambios en la política pública, pero sobre todo vinculados a un cambio legislativo, es decir, qué es lo que hizo España, y justo es muy interesante las precisiones a las que llegaron en España para establecer número máximo de meses de contratación temporal, porque si no, a partir de ahí ya generas derecho, o sea, es decir, es muy puntual. Obviamente nos llevan una ventaja, pero no podemos quedarnos muy atrás porque ya la situación ya no nos lo permite, ¿no? Tenemos que avanzar rápido, pero sobre todo va en un sentido de legislativo, es decir, tenemos que empezar a legislar sobre el tema. Y como también lo decía, no podemos hacerlo solos porque el aseguramiento de los derechos laborales y el desarrollo de posibilidades de emprendimiento o el desarrollo económico tiene que ser con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo, y tienen que acompañar a una Secretaría de Cultura, en este caso, a poder establecer ese tipo de lineamientos. Y por otro lado, solo para complementar lo que decía Virginia ahorita, que creo que es importante, que bueno, tenemos que sensibilizarnos todos, incluso nosotros mismos, a nuestros gobernadores y demás, senadores, diputados, dejar de hablar de cultural, sino hablar de inversión, y que, como bien decía, sale más caro no invertir. Un peso que no invertimos en cultura es muchísimo más caro en términos de desarrollo social y de problemática social que lo que nos cuesta, o lo que les cuesta ese peso en un presupuesto de egresos. Pero bueno, es una inversión, ojalá lo entendieran de esa manera. Hace ratito abrían tema Lorenia y Marcela al respecto de esta relación con agentes paralelos, digamos, a lo gubernamental, entiéndase, sociedad civil, fideicomisos, patronatos, la iniciativa privada, digamos, en síntesis, ¿no? Y yo por ahí tengo una pregunta. ¿Cómo le hacemos para terminar de evangelizar, no? O sea, porque una cosa es que la iniciativa privada le entre con un recurso limitado porque considera que pues, puede ser oportuno, porque hay intenciones, vamos a decir, benefactoras detrás. Y otra cosa es que efectivamente llegaran también al punto de este reconocimiento del que se hablaba hace rato, al respecto de cómo el trabajo del artista o de los artistas, de las artistas y de la gente en la cultura tienen... o deberían tener un posicionamiento similar al de otras profesiones. Y lo digo ahí sí, definitivamente, con la visión sesgada desde la producción artística, al menos en mi visión personal, de cómo a veces llega uno a las empresas y cuando les planteas, por ejemplo, hacer uso de una ley en México como la del mecenazgo, lo primero que te dicen es, ¿y qué haces? Y como, ¿por qué yo preferiría dedicarte a ti un impuesto cuando como que ya lo tengo que pagar? Pues mejor lo pago y me evito negociar contigo. Es decir, hay una serie de argumentos ahí que valdría la pena poner sobre la mesa para saber cómo le hacemos, ¿no? Para terminar de evangelizar en ese proceso. Y no sería, ay, perdón, me adelanté. No, adelante. ¿No sería pertinente que nos preguntáramos por qué pasa eso? ¿Por qué la sociedad no le da ese reconocimiento? ¿Qué es lo que hay que hacer para que sí suceda, no? Porque lo hemos dicho todas, pero ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer para que las personas pagaran por ir a las cosas de cultura y no tuviesen que ser gratis? Porque se paga por la luz, se paga por el agua. Hay subsidios, desde luego, para personas y situaciones específicas, pero ¿por qué la cultura tiene que ser gratuita? Y quienes acaban pagando son los artistas y los creadores. Eso no, hay algo que está mal. Pero entonces, ¿por qué
la sociedad en general no sentimos que hay un reconocimiento, o en muchos sectores dicen, ¿por qué te he de pagar? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo, yo iba a decir exactamente lo mismo que tú, de algo estamos haciendo mal nosotros para no poder comunicar eso y que no se comprometan. Creo, en lo que sí no estoy de acuerdo contigo es en el tema de por qué lo tenemos que dar gratuito. Y ahí no es que los artistas acaben pagando, es que es una aportación también del artista. El artista gana, hay una ganancia económica, pero también es su aportación a la sociedad. Por ejemplo, ir a una cárcel a llevar su cultura, bueno, es para ellos realmente es un alimento para el alma. ¿Me están oyendo fuerte otra vez? ¿Estoy bien? Pero lo que sí quería decir es que yo creo que nos ha faltado comunicar que el arte es, pues, ya lo hemos dicho todos aquí, es transformador, disminuye la violencia, se utilizan gracias a las diferentes disciplinas y géneros, podemos alejar a los jóvenes de situaciones riesgosas. El arte nos hace que la sociedad se vuelva una sociedad más justa, menos violenta, con más esperanza. Todo eso es una labor de algo que nosotros tenemos que comunicar, que quizás no estamos comunicando como se debe para que la sociedad aporte. Yo sí me he encontrado una sociedad muy receptiva en cuanto al apoyo del festival, y creo que hemos encontrado una manera de comunicarlo de una manera muy positiva para que haya un retorno y que todos ganemos, que los artistas tengan una derrama económica, que la ciudadanía pueda disfrutar de un espectáculo que quizás en otros lados les guste mucho más que poderlo ver aquí y que sea gratuito, pero es ahora sí que un trabajo de sociedad civil y gobierno, y repito, no necesariamente lo que es gratis es malo, es al revés. Creo que es cuando tú no tienes dinero ni para pagar tu luz, ni para pagar tu agua, y lo único que estás es en tu casa, alrededor de la violencia, el poder tener espectáculos gratuitos hace que sea como esta olla de presión que se destapa, que puedas generar otras cosas mucho más positivas alrededor de un hogar. A mí me gustaría, perdón, si se puede. ¿Sí? Nada más rapidísimo decir, no quiero decir que el que sea ahorita gratuito sea una cosa negativa. La cuestión es ¿por qué tiene que ser gratuito ahorita? Porque no hay condiciones y no hay un reconocimiento y, en fin, todo lo que hemos hablado es un círculo, ¿no? Bueno, yo me atrevería a hacer una crítica un poquito más fuerte a la pregunta que nos hace Julieta. A mí me parece que también hay un tema de construcción de sector que no hemos logrado. O sea, seamos honestos también, o sea, hay una evidente falta de articulación, de esfuerzos, de iniciativas. O sea, lo vemos si nos comparamos con cualquier otro sector denominado como tal, incluso sectores tan cercanos como el turístico, ya no digamos sector económico. La dinámica de articulación de gobernanza, vamos a llamarlo de alguna manera, el establecimiento de estándares, de tabuladores, de rangos, de normas, que aunque pareciera que van a complicar más la labor cultural, es lo que luego les permite como sector ir a pelear recursos al Congreso, ir a pelear leyes, es decir, es cuando realmente son un sector. Y la verdad, desde mi punto de vista, y eso que he estado en el sector de cultura y gobierno muchos años, honestamente creo que nos falla fuertemente en el sector cultural. O sea, no vemos tampoco las realidades en cuanto a las, pues, que van implícitas en la labor artística y en la labor cultural, pero a mí me parece también que claro, esa falta de gobernanza y de articulación, de construcción de un sector,
evidentemente no logra articular una estrategia de comunicación y una narrativa que podamos luego, con la que luego podamos pues argumentar nada, ¿no? Entonces creo que también ahí, en ese sentido, yo venía un paso incluso más atrás y creo que desde ahí hay una falla como construcción de sector. Y eso es grave, y es grave que todavía a estas alturas estemos en esas condiciones, ¿no? En este país. Marcela, por ahí traías tu mano levantada. Sí, tienes razón en lo que estás diciendo sobre la construcción del sector, porque en realidad como sector no existimos. Ese es lo primero. Pero también lo otro es que creo que hay que cambiar las narrativas. Venimos, recuerden, de una historia donde el gobierno, el Estado, era el productor, el dueño de los teatros, y demás, que ahora pues ahí tenemos todos los teatros del Seguro Social y de otras dependencias, donde el gobierno tenía los recursos para producir, para todo, y solo contrataba a los artistas, ¿no? Entonces había como que ese modelo. Sin embargo, ese modelo se agota, pero no existe otro modelo. El modelo está agotado, no existe. Y cuando digo cambiar las narrativas, yo no estoy en contra de la gratuidad, sino más bien de cómo utilizar el término. Yo les digo a los artistas, quiten eso de sus carteles que este evento gratuito. Hagamos más bien entrada libre, porque ahí estamos quitando la idea de que no cuesta, porque aunque el público no pague, alguien pagó. Entonces, pongamos más bien entrada libre, y eso nos da un derecho, nos da más bien idea de que estamos promoviendo los derechos culturales del acceso a la cultura. Entonces, no es lo mismo decir entrada libre que evento gratuito, ¿sí? Porque además no es gratuito, alguien pagó para que estuviera ahí. Entonces, más es esas narrativas para que la gente se quite esa idea, ¿no? O ver ya el producto o el servicio cultural como si se hubiera hecho solo. Eso es un poco lo que pasó en la pandemia, pues muchísima oferta, pero se perdió de vista quién estaba haciendo esa oferta, ¿no? Y había me preocupaba a mí un poco la idea de que se pensara que la cultura es entretenimiento, nada más, ¿no? Porque entonces, es que por las pelis, por los libros, por la música estuvimos ahí. Ajá, pero eso tiene que ver con salud emocional. Eso tiene que ser con que no perdiéramos esta parte humana, todos. El vínculo social lo hacíamos como ahora en estas redes y demás. Entonces, creo que sí, tenemos mucho por hacer. Creo que coincidimos en esto y pues yo les propongo a quienes estamos aquí que empecemos a hacer estas redes y hacer estos vínculos entre los artistas y nuestros programas para precisamente ir cambiando esta visión, ¿no? Y estas narrativas a la hora que el artista presenta. Y lo último es que les digo que por ahí les doy yo el curso de técnicas de fuentes de financiamiento para proyectos, y lo que ha funcionado es que al empresario le hables en términos empresariales, en su lenguaje, para que pueda financiar un proyecto, y nos ha funcionado bien. Desafortunadamente, pues no tenemos todo el tiempo como para ir de empresa en empresa, pero si nosotros les hablamos en su mismo lenguaje y desde lo cultural, cambia completamente su visión. Claro que eso tendría que hacerse a nivel de política pública, de programas, pero creo que podemos irlo haciendo, ¿no? Ahí lo dejaría yo. Virginia. Sí, estoy pensando precisamente en el espíritu de diseño para vulnerables, que tiene, bueno, es la otra cara de la moneda, ¿no? Estamos pensando, hasta ahorita hemos estado hablando de los artistas que ya son, que ya se reconocen por lo menos a ellos mismos profesionalmente como artistas, ¿no? Faltará que se logre el reconocimiento de la sociedad y sobre todo que se le reditúe justicia por el trabajo que hace. Pero ahora estoy pensando en esos otros artistas que están en las comunidades, en las colonias, en los barrios, que no salen nunca de ahí y que por lo tanto no tienen, ya no digo un reconocimiento a nivel ciudad o más, ¿no? Sino la oportunidad de enriquecer la vida de su comunidad con lo que hace, ¿no? Hay iniciativas que se han hecho pues en las ciudades, por ejemplo, rescatando a estos chavos que hacen graffiti para que el graffiti deje de ser vandalismo y se convierta en expresión
de los mismos muchachos. Hay ciudades que tienen experiencias muy afortunadas, pero todavía no es algo que esté extendido, ¿verdad? La cantidad de músicos y de cantantes que hay en los barrios y en las colonias que difícilmente tienen la oportunidad de ponerse en una plaza, de contar con un micrófono, de facilitarle un instrumento musical en mejores condiciones del que tiene. Que también por esa parte hace falta promover, impulsar, generar básicamente las políticas públicas, y no es darle, otra vez, no es que el gobierno tenga que darle a esta gente, pero sí, al mismo tiempo, o sea, no es esa idea de dar, sino esa idea de devolverle lo que necesita la comunidad para que se sienta identificada y orgullosa de sus propias expresiones culturales. O sea, sí que tenga oportunidad de ir a una exposición y que te diga, mira, esta exposición nos ha costado tanto y puedes entrar no gratuitamente, puedes entrar libremente gracias a, ¿no? ¿Y quién cubrió con los gastos para esa exposición? Claro que me parece que es una idea que ya debería de estarse llevando a cabo a partir de ahorita, ¿no? Vámonos y vamos a empezar a ponerla en práctica. Pero por otro lado también, les digo, el regresar, o sea, no solamente atraer a la gente hacia los centros, sino ir del centro hacia el exterior, hacia las comunidades, para subrayar y decir, es que lo que tú haces también es arte, y lo que tú haces es cultura, y lo que tú haces también vale y expresa, y eso haría una labor impresionante. La hacen los lugares donde sí funciona, donde sí se implementan, y casi siempre, para no extenderme mucho, lo hacen a partir de colectivos. Ciudad Juárez, que es una ciudad fantástica en ese sentido, porque la gente se organiza muchísimo, a pesar de que la gente hay una gran cantidad de población flotante, y muchos ya no son tan flotantes, pero llegaron del exterior, son migrantes internos. Hay una mayor sensación o experiencia de comunidad, entonces hay gran cantidad de colectivos que hacen posible que estas expresiones se den en las colonias, en los barrios, de una manera mucho más fluida que en otras ciudades. Entonces, bueno, no sé si me perdí con la idea que quería expresar, pero también es esa preocupación, no de buscar solamente cómo hacer que la gente vaya a los centros culturales y artísticos, sino hacer que vayamos a conocer lo que se hace en las colonias y en las comunidades de las ciudades. Lorenia creo que tenía por ahí un comentario extra, ¿no? No, pues nada más porque vi que ya teníamos que cerrar, pues realmente como ahí leí. Creo que somos muy afortunadas de estar en porque la cultura pues finalmente nos enriquece muchísimo. Sí hay mucho en lo que aún tenemos que trabajar, pero ahorita lo que comentabas, Virginia, acerca del talento, creo que hay muchas iniciativas de esto. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Nuevo Talento Nuevo León, en donde somos plataforma para todo aquel talento que apenas está iniciando. Y como tú dices, no es el darles, pero sí es como ponerles una herramienta para poder crecer y a través de esto. Entonces, pues sigamos haciendo lo que hacemos, que es una maravilla, y creo que a través de esto, pues en pandemia y no, aquí seguimos al pie del cañón y seguiremos haciéndolo y encontrando herramientas para poder seguir adelante. Y gracias por compartir. Tenemos todavía unos minutitos, ¿eh? Entonces sí, vamos a volver con una última ronda. Venga. Sí, yo solamente quería comentar que es cierto, creo que también debemos de profesionalizar las prácticas de la comunidad artística y cultural para que ellos mismos puedan presentar sus proyectos y los puedan hacer sostenibles, que es parte del enfoque del programa Imaginación en Movimiento, que desarrollen proyectos con perspectiva de sostenibilidad, ¿no? Esa es una parte. Y la otra yo cerraría diciéndoles que la cultura es el factor imprescindible o el elemento imprescindible para reactivar los vínculos sociales, la confianza, los sentimientos de reciprocidad entre las personas, la confianza, que son, sin estos elementos no se podría dar ninguna cohesión social. Y la cultura es el elemento imprescindible para hacer esto. Gracias.
Julieta. Entonces, sí, rápidamente, es que bueno, no puedo más que coincidir con todo lo que ha dicho Marcela, porque además no he hablado del programa de Piso 16 para nada, no es ni siquiera mencionado y por eso me parece como muy importante decirlo. Trabajamos realmente en la misma línea de lo que lo hace Marcela, en un acompañamiento. Durante 10 meses se seleccionan a los artistas. Sé que nos vamos a presentar, pero me parecía que en esta mesa era indispensable mencionar, ¿no?, que justo trabajamos con los jóvenes universitarios que pueden ser una idea o ya una iniciativa que esté funcionando para que funcionen sosteniblemente. Y trabajamos, pues no voy a repetir las cosas que ha dicho tan bien Marcela, porque manejamos los temas en la misma línea, con un planteamiento de una postura crítica y un compromiso con su entorno específico. No estoy hablando en una generalidad, sino que cada artista cada artista, gestor cultural o comunicólogo, que son con los que trabajamos, funcionan con un compromiso con su propia realidad. Entonces, nada más, perdón, porque sí tenía que mencionar lo que no había mencionado. No, bien hecho. Yo ahí nada más me quedé con un tema en el tintero y creo que todavía nos quedan unos minutitos para poder cerrar con ello. Creo que los acercamientos que se hicieron en esta última ronda están muy ligados a esta idea de que no solo estamos tratando de acercarnos a estos perfiles que se asumen a sí mismos ya, digamos, agentes dentro de la producción cultural y la producción creativa, la producción artística, sino que también tendríamos que estar considerando a los agentes que están en procesos de formación y autorreconocimiento de su participación en un sector que, como ya mencionamos, está en formación. Pero a mí no me deja de rebotar en la cabeza esta idea de cómo es que en este proceso de formación de perfiles, las universidades juegan un papel fundamental. Es decir, los programas educativos que tienen esta noción de estar arrojando perfiles profesionales que están dentro de estos sectores, ¿cómo podríamos empezar a negociar con estos programas académicos, estos programas de estudio, que no necesariamente tienen las estructuras que sus diferentes proyectos manejan? ¿Cómo podríamos empezar a generar estos puentes para que a esas poblaciones también pudiéramos jalarlas? A mí me parece que de la misma manera que hace rato se explicaba, hay poblaciones en donde estos talentos están ahí escondidos, ocultos, guardados y nadie más se entera de ellos. Y las universidades me parece que están viviendo una crisis similar. De todos sus egresados, yo no sé cuál es el porcentaje, pero sí estoy seguro de que es bajo, de quienes logran posicionarse en un espacio en donde puedan asumirse productores de la cultura y de las artes y vivir de ello. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la perspectiva que ustedes tienen desde los proyectos que administran de estos posibles puentes o cómo podríamos tirar puentes hacia esos espacios de generación de talento. Bueno, ahí me gustaría también, como dice Julieta, antes de irme, pues hablar del laboratorio, que es un proyecto obviamente muy importante para estos objetivos, justo lo que acabas de comentar. Creo que lo que tenemos que empezar a hacer es generar más y mejores plataformas para el desarrollo creativo. El Laboratorio Cultural Ciudadano, en este caso, busca justamente ser esa posibilidad de que aquellos que todavía no se asumen como productores culturales entiendan la relevancia o el rol que juegan en un proceso cultural en un estado, en este caso en Nuevo León, y tengan esa puerta abierta a experimentar, a hacerlo además de manera colaborativa, y entonces empezarse a reconocerse como agentes, y no solo agentes creativos o agentes culturales, sino también como agentes de cambio, de transformación, en este caso en una ciudad, que es un poco lo que busca el Laboratorio Cultural, que es impulsar o fortalecer procesos de innovación social o de innovación ciudadana, reconociendo la capacidad creativa que tenemos todos los seres humanos, reconociendo
o asumiendo esa corresponsabilidad que tenemos también de ser partícipes del desarrollo de nuestras comunidades y dar las herramientas para que esto suceda, y la verdad es que sucede. Es decir, abrir un espacio, simplemente generar un espacio físico o donde haya herramientas de trabajo para ello, da esa posibilidad. Y bueno, y obviamente estrategias como las que todas mis compañeras han mencionado para ese reconocimiento. Nosotros, con el programa de Tu Cultura que estamos por arrancar, que es el primer proyecto de esta Secretaría a nivel del Estado, tiene que ver incluso con herramientas tan fundamentales y básicas como son los mapeos y los diagnósticos colaborativos. Y desde ahí simplemente que el Estado lo haga a nivel estatal con una cobertura lo más amplia posible, en donde les damos a ellos, ahora sí que les entregamos a ellos la posibilidad de identificarse, de reconocerse, autorreconocerse, pues desde ahí ya estamos asumiendo entonces que hay mucho allá afuera que tenemos que reconocer nosotros y entonces habilitar plataformas. A mí me parece que tiene que ver con espacios, no solamente espacios físicos, sino espacios de ese reconocimiento de las personas como gestores. El laboratorio lo definimos como un espacio de producción cultural abierta, pero me parece que todas las comunidades son espacios de producción cultural abierta y debieran ser espacios que detonen esto, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario y con ello empezar a cerrar. Bueno, pues yo sí quiero hacer un último comentario en relación a que la verdad, la sociedad contemporánea a lo que incita es al individualismo. Y con el individualismo me temo que no hay cohesión social posible. Entonces creo que con estos espacios que planteas, Melissa, y que, bueno, pues hemos platicado ya varios, puede ser que algo consigamos, de pensar de una manera más colectiva, empezar a pensar de una manera colectiva. Bueno, ya hay muchos que lo piensan, tampoco va a decir que empezar. La confianza no se genera por decreto, es la verdad. La confianza es algo que se construye y el individualismo y el trabajo para cada uno de nosotros, que solo trabajamos, genera desconfianza. Nosotros en México no tenemos confianza en las instituciones, no nos tenemos confianza unos a otros. Tenemos que construir la confianza, como lo ha dicho Marcela, ¿no? Entonces, creo que tenemos una labor importantísima a nivel social, que estamos en la cultura, nos parece parte esencial e importante de la vida, pero tenemos que trabajar muchísimo en eso. Y en las desigualdades. La desigualdad que tenemos en este país es, perdón que lo diga de este modo, indecente. Entonces, si no trabajamos en eso de una manera profundísima, con pensamientos críticos y con una postura buscando el trabajo colectivo, no vamos a conseguir nada. Y tenemos entonces que ir en contra de muchas cosas. Sí, yo solo quisiera agregar que precisamente cómo vincularse con las universidades. Nosotros precisamente muchas universidades están ya incluyendo en su currícula académica emprendimientos, ¿no? De acuerdo a su especialidad. Y también es hablarle a los jóvenes también en otras narrativas y con otras perspectivas. Cuando nosotros hablamos con ellos, recuerdo cuando hablé con diseñadores y arquitectos de la UNAM, por cierto, y les planteaba yo esto de las empresas culturales, ser creadores de empleo y no solamente estar esperanzados a buscar un empleo cuando salgan. De repente me dicen los chicos, y nosotros pensábamos que solo que estábamos destinados a hacer nuestro despacho y ya, ¿no? Pero cuando les cambias estas narrativas y les dicen qué tanto ellos pueden influir en el medio ambiente, en la inclusión social, en la interculturalidad, en el empleo, les cambias la perspectiva. Creo que esta relación entre estos proyectos que se manejan y con las universidades debería ser más estrecha, tener estas pláticas periódicas con los alumnos. Ya hemos trabajado con algunos para hacer talleres prácticos, con ellos, inclusive pues hasta extracurriculares, pero que les ayudan mucho
Creo que es importante hacerlo así para que los jóvenes vayan teniendo otra perspectiva de lo que pueden hacer saliendo de su carrera. Totalmente. Gracias. Virginia, no sé si tenías por ahí algo pendiente. No se oye. Creo que estás en mute, sí. Sí, perdón, apagué el micrófono por aquello de los ruidos. Pues yo llegué a la comunidad de Paso del Norte por la universidad. ¿A qué me refiero esto? O sea, fue mi carácter de docente quien generó en mí la inquietud de decir, tengo que encontrar un espacio fuera de la universidad donde mis alumnos hagan algo, algún tipo de trabajo, algún tipo de comunicación, sobre todo de comunicación. Mi perfil principal durante muchos años aquí en el TEC fue el de la ética. O sea, he sido maestra de ética mucho tiempo y ahora pues la ética va acompañada de muchas otras cosas, ¿no? Perspectiva de género, sostenibilidad, etcétera. Yo trabajo principalmente el tema de la sostenibilidad. Pero desde antes de eso, a lo que iba es que llego a Paso del Norte precisamente buscando el laboratorio real, o sea, el laboratorio fuera del laboratorio, para que los estudiantes de mis materias entraran en contacto con el otro. Y digo específicamente entrar en contacto con el otro porque no se trata de ir a ver en qué puedo ayudar, ¿no? Quitar también esa mentalidad de que soy un universitario, como sea, tengo algo de formación que puedo yo ir a enseñar y puedo ir a dar y puedo ir a ayudar, sino al contrario, sino se trata de ir a conocer y de entender un poco lo que el estudiante necesita para poder establecer una relación de igual a igual con esos otros, ¿no? Y eso implica, pues, cuidar mejor el medio ambiente, resolver problemas de empleo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues, es la gente que también necesita un empleo, o son las comunidades donde más fuerte pega los efectos del cambio climático. Siempre todos los problemas pegan mucho más fuerte ahí. Entonces, en mi experiencia personal, que es de la que puedo hablar, es gracias a la universidad que ha estado insistiendo, el Tecnológico de Monterrey en este caso particular, pero ha de ser también en otras muchas universidades, esa preocupación de llevar la academia afuera de la universidad, ¿no? A lo que se dice, a los problemas reales, a la vida real, no porque nuestros estudiantes no tengan una vida real, pero es una vida en una esfera particular y al final de cuentas, en su ámbito profesional, pues van a tener que integrarse a una esfera muchísimo más grande, ¿no? Sobre todo si queremos que sean estos profesionistas capaces de sentirse transformadores de la realidad o agentes de cambio, como mencionó ahorita Marcela. Entonces, creo que sí es mucho el aporte que pueden hacer las universidades dentro de este abanico tan grande de retos que se nos presenta al reconocer la importancia del arte y de la cultura como un elemento de cohesión social. Entonces, yo agradezco mucho mi participación y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo de verdad la participación de todas. Creo que es muy revelador el escenario que se presenta, los retos que implica y sobre todo la participación que cada uno de sus proyectos ejerce en este contexto del que hablamos el día de hoy. Entonces, les invitamos por favor a seguir también el resto de la programación del mercado de industrias creativas y a seguir los proyectos que aquí se presentaron en sus diferentes cápsulas de presentación. Gracias y hasta luego. Muchas gracias por invitarnos y gracias a todas por compartir. Es un gusto. Gracias. Es un honor estar en esta mesa. Gracias a Amic Factoría por la invitación. Sí, muchas gracias. Felicidades a todas por los esfuerzos. Gracias.